Doctor Palacios. Muy buena tarde. Espero que haya sido un congreso hasta ahora que vaya valido toda la pena y que nada, que vamos a acabarlo bien. La idea de esta conferencia, esta breve charla, va a ser entre 20 y 25 minutos, es mostrar distintos elementos del orden jurídico que, entendidos en conjunto o entendidos sistemáticamente, nos dejan ver un panorama que no es muy alentador para el sector y que, sobre todo, busca realizar principios o busca realizar fines que desde siempre ha tenido quien actualmente está de presidente, reflejados, por ejemplo, en proyectos de ley que ha presentado desde 2006. Entonces, vamos a tener una presentación en donde primero se hable de antecedentes, después nos dediquemos específicamente a los aspectos de este nuevo orden jurídico y, si se quiere, político que se está tratando de construir con diferentes actos normativos, no simplemente leyes y constitución, que sería lo usual, sino sobre todo decretos, resoluciones y actos administrativos en general. Y después vamos a tratar de determinar si hay algo que hacer ante este panorama. En cuanto a antecedentes, lo primero que tenemos que recordar es que lo que se llama reforma rural o esta idea de desarrollo integral de la ruralidad que tiene el gobierno actual no es un hecho nuevo. Vienen desde el 2006, cuando el actual presidente era representante de la Cámara y presentó proyectos de ley como un reordenamiento social y ecológico de la propiedad, o, por ejemplo, esta idea de que los pueblos indígenas pudieran, en general, adoptar planes de vida para su territorio, mucho más amplio que la consulta previa. Otros proyectos de ley, por ejemplo, tienen que ver o se relacionan con lo que puede ser ahora Ecominerales y en su momento presentó una idea para que las sales de Zipaquirá, de donde, es oriundo de donde estudió el presidente, se gestionaran por una sociedad de economía mixta. Igual, ya en 2018, cuando fue senador, presentó lo que después fueron actos normativos que se adoptaron en su gobierno, un reconocimiento a campesinos como sujetos de especial protección y esta idea de que el agua deba ser reconocida como un ente de derechos propios para su conservación. Son antecedentes entonces que nos dejan ver que esto no es improvisado, que responde a una estrategia claramente sistemática y que tiene objetivos de largo alcance. Y claro, ante esto viene la pregunta, o se sustenta con lo que vamos a ver, de si estamos ante un nuevo orden nacional en materia territorial. Aquí la idea sobre todo es ver si todavía estamos hablando de los mismos conceptos jurídicos de territorio y de propiedad, o si se está rebasando ese concepto para entender que ahora se está hablando de territorialidad. Y, por lo tanto, ver el territorio como un espacio geográfico en donde se tiene más que un derecho de dominio y se desarrolla una vida que tiene elementos comunes en materia social, cultural, política, económica y ambiental. Hacia allá va esta charla. El primer elemento de un rompecabezas que empieza a verse son los marcos normativos o el contexto jurídico en el que se desarrollan lineamientos ambientales. Claramente, esto viene de los determinantes del suelo que se modificaron con el Plan Nacional de Desarrollo, primero categorizándolos y entendiendo que el primer determinante era el ordenamiento ambiental. A partir de ahí se pueden ver que, no derivados del plan, pero sí relacionados con este objetivo, encontramos figuras como las reservas temporales de recursos naturales renovables, que venían del Código de Recursos Naturales del 78, pero que el decreto 044 claramente plantea con un nuevo esquema, una nueva fuerza. Por ejemplo, incumpliendo la sentencia del Consejo de Estado, no realizó estudios previos antes de expedir el decreto y supuestamente una vigencia temporal se establece en 5 años, prorrogables por otros 5. Otro de los elementos que son muy propios de este nuevo ordenamiento ambiental es el reconocer autoridades indígenas como autoridades ambientales en todos sus territorios. Esto implica crear 885 autoridades de un momento a otro, sin unas competencias claras, sin una coordinación con otras autoridades que desarrollan funciones ambientales, pero sobre todo afectando el principio de legalidad, en cuanto que se basan en ordenamientos que no son claros, que no son públicos y sobre todo que no son comunes o no tienen un lenguaje dialógico con los ordenamientos existentes hasta el momento en materia ambiental. El otro punto son, por ejemplo, apropiaciones o aproximaciones a determinantes puntuales.
como los lineamientos que se dan en la sabana, que claramente están en la Ley 99 desde 1993, en el artículo 61, pero que se desarrollaron, por ejemplo, con la resolución que se puso observaciones, que fue suspendida dentro del proceso de acción de cumplimiento, acción popular por el río Bogotá, pero que planteaba exactamente lo que puede ser esta idea de el ordenamiento ambiental en un concepto un poco más ampliado, no el tradicional, no el usual, porque implica claramente reglas respecto de la producción rural, reglas respecto de áreas urbanas y reglas respecto de la actividad minera. Y esto viene muy de la mano con cómo se define el primer determinante de este artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, que claramente habla de determinantes en materia ambiental, pero que al final nos trae un elemento novedoso: soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria no como segundo determinante, sino como primer determinante, el del ordenamiento ambiental. Entonces, ante esto claramente nos debemos preguntar si se plantea un nuevo ordenamiento territorial basado en restricciones ambientales y usos prioritarios del suelo, que, como vimos en el caso de Bogotá, plantea retos en materia de coordinación entre autoridades nacionales y las competencias que usualmente desarrollarían las entidades locales. Una segunda pieza de este rompecabezas la tenemos en el determinante de seguridad alimentaria en el territorio. Y este es un tema supremamente importante para la política del gobierno. Este es un tema que es transversal a todos los elementos que vamos a ver de nuestro rompecabezas, pero sobre todo, que es el que guía o el que impulsa muchas de las acciones que más impactan al sector de minería y de hidrocarburos. En primer lugar, el acto legislativo que modificó el artículo 64 de la Constitución y que estableció que se garantizará el derecho humano a la adecuada alimentación de manera progresiva, con un enfoque intercultural y territorial, y se promoverá condiciones de seguridad, soberanía y autonomía alimentarias, que podría ser desarrollado de muy diferentes formas, pero que a partir de estos actos administrativos ya nos deja ver cuál es el camino que quieren darle a este segundo determinante del suelo. El artículo 32, como mencionábamos, en el Plan Nacional de Desarrollo, modificó las determinantes del suelo que ya se daban en la Ley 99, en la Ley 388 del 97, estableciendo la seguridad alimentaria como un segundo determinante. Y a partir de ahí dijo que se iban a desarrollar áreas de protección para la producción alimentaria. Entre la Ley del Plan Nacional de Desarrollo o más bien la Ley de Determinantes y las áreas para la protección de producción alimentaria, han surgido unas figuras que todavía no se contemplaban en el Plan Nacional, pero que sin duda alguna son el eslabón de esta cadena de desarrollo temático, y son las zonas de protección para la producción alimentaria. Son las 4 que se han sacado y que básicamente plantean las condiciones o los lineamientos en que se desarrollarán las áreas para la protección de producción de alimentos. En diferentes reuniones, o más bien, el discurso que se ha escuchado en algunos ámbitos del gobierno es que estas áreas finalmente no van a chocar con la actividad minera, con otras actividades industriales y mucho menos con la actividad de hidrocarburos. Sin embargo, la única área que tenemos ahora, que es el desarrollo de una de las zonas, la de La Guajira, la única área que en este momento está vigente y que ya es determinante de usos del suelo, trae elementos que claramente son sorprendentes en cuanto a los alcances que le quieren dar a un acto administrativo, pero además que son contradictorios con el discurso que hasta ahora ha manejado el gobierno. La resolución 161 del 2023 dice que obviamente las áreas son las destinadas para la producción de alimentos y, acorde con la ley del plan, que se constituyen en determinantes del suelo. Y dentro de las actividades prohibidas, en un cuadro que trae en su artículo 3, esto no es una opinión, es un artículo de una resolución vigente, dice que los usos prohibidos en esa área de protección para la producción de alimentos es la minería, el comercio y la industria. Y claramente, si se ve la cartografía actualmente, esa área se superpone a títulos mineros, a proyectos que en funcionamiento actualmente y sobre todo a industria y comercio en la zona del área. Esa es entonces la alerta que surge con la única área
que está vigente en el momento y que contradice este discurso de que zonas de producción alimentaria o determinante 2 dentro del plan de desarrollo no afectará la actividad minera o la actividad industrial en general. Nos planteamos entonces si esto implica un límite a los usos del suelo y genera un bloqueo temporal a distintos sectores que en este momento desarrollan actividades económicas reguladas y legales en Colombia. Tenemos entonces dos fichas hasta ahora, y vamos rápidamente, creo que vamos en tiempo. Una, la determinante ambiental, y la otra, la determinante de la seguridad alimentaria. La tercera es lo que empieza a dar carne y hueso a estas determinantes que hasta ahora simplemente son orden jurídico o normas que son expedidas por diferentes autoridades. Y es precisamente la constitución de un sujeto que sea el titular o el destinatario de estas políticas públicas. Y no nos referimos a constitución en cuanto que no exista. El campesinado ha existido desde la Constitución del 91, se ha existido sociológicamente desde la historia de nuestra creación como república, ha sido reconocido constitucionalmente, ha sido además desarrollado y especificada su calidad de sujeto colectivo por la jurisprudencia de la Corte, pero en este momento, dentro de esas normas jurídicas, adquiere un reconocimiento que parece excluyente de otros actores que pueden estar en este momento en el territorio que se entiende van a ocupar las comunidades campesinas. Y esta promoción o esta ultraprotección de un sujeto colectivo se suma o empieza por dos elementos distintos. Uno, el acceso a la tierra, y dos, una suma de capacidades o condiciones que promocionan o impulsan su existir como sujeto colectivo, no como campesinos individualmente considerados, sino como sujeto colectivo. Hay una resolución que ha pasado desapercibida hasta el momento, pero que fue puesta en observaciones, que el Ministerio de Agricultura en diferentes espacios ha dicho que ya está firmada, pero que hasta el inicio de esta semana no estaba publicada. Una resolución que no parece decir mucho, dice que se declara el Año Nacional de la Reforma Agraria, pero que en su artículo 6, trae esta consagración expresa. Las APA, es decir, las áreas de producción para la producción de alimentos, serán de uso exclusivo para actividades de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, orientadas a la soberanía alimentaria. Entonces aquí sí ya se manifiesta claramente cuál es el sujeto destinatario de toda esta política que en materia ambiental y en materia de seguridad alimentaria está desarrollando el gobierno. Y la cuestión no es que se proteja un sujeto de especial protección constitucional. Nadie sería tan torpe de oponerse a la Constitución. La cuestión es qué implica esa protección y qué tan dialógica es con otros actores o con otros sujetos que igualmente son titulares de derechos en nuestro ordenamiento jurídico. Esto se junta con una figura que ya viene de la Ley 160 del 94, que son las zonas de reserva campesina. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hasta el inicio de este gobierno existían 6 zonas de reserva campesina y que actualmente existen 18 zonas de reserva campesina. Es decir, este gobierno ha declarado 12 zonas de reserva campesina en los 2 años y tal vez 7, 8 meses en que ha estado en el poder. Y esto se junta con otra figura también en esa idea de generar un reforzamiento o una ultraprotección al sujeto colectivo campesinado, y son los territorios campesinos agroalimentarios. En esos territorios campesinos se habla de un sujeto que claramente tiene una conexión especial, identitaria y diferenciable con su territorio. No estamos hablando entonces de repartir propiedad, estamos hablando de generar una dinámica en términos sociológicos, vamos a ver, se llama territorialidad, y que entonces atiende a relaciones sociales, culturales, económicas, políticas y ecológicas. Y por eso esto tiene relación con el primer determinante que vimos, en donde se hablaba de ambiente, pero se finalizaba con el concepto de soberanía alimentaria. Territorios campesinos agroalimentarios que actualmente tienen un decreto que no se ha declarado ninguno en sí, pero que, se sabe, están en proceso de constitución y declaración. Esta sería la idea de capacitar, ultra, proteger al campesinado. Y claramente esa idea de sujeto con un sustrato cultural común y un objetivo de vida
identitario se tiene que realizar en algún lugar geográfico. Y para esto viene, claro, esta idea de repartir la propiedad rural. Tenemos figuras usuales como la expropiación, que tiene que ser por vía judicial, o la compra voluntaria de tierra. Y no ha pasado desapercibido, pero sigue siendo, digamos, un tema al cual nos sobra llamar la atención, lo que consagraba el proyecto de, lo que consagra todavía en algunos casos, proyecto de jurisdicción agraria. Recuerden ustedes que en el proyecto de jurisdicción agraria se intentó, o sea, pues, se está negociando, estaba en trámite todavía, incorporar el artículo que se les cayó en el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo se incorporaba un artículo que trasladaba la competencia judicial de los procesos agrarios especiales a la ANT. Se cayó por vicios de forma. La versión inicial del proyecto de jurisdicción agraria fue integrado tal cual, y en las negociaciones de múltiples actores políticos dentro del Congreso de la República, al dar el primer debate, se logró que determinados procesos se mantuvieran, de acuerdo con el 902, en la jurisdicción agraria. Sin embargo, actualmente, el proyecto que va para debates tercero y cuarto en plenarias de Senado y Cámara entiende que o consagra que todos los procesos agrarios especiales que tengan que ver con bienes baldíos, recuperación, reversión de adjudicación, revocatoria directa de adjudicación de baldíos, siguen en cabeza de la ANT. Estos procesos, con esta idea y sobre todo con los dos determinantes como impulsores de una política destinada exclusiva y excluyentemente a un sujeto colectivo, pueden ser objeto de preocupación en un futuro. Y el otro punto, que también ha pasado más o menos desapercibido, es un decreto que se publicó en enero de este año, el decreto 033, que modifica el estatuto administrativo del sistema agrícola, pesquero y tal. En el artículo 2, 14, 6, 4, 15 del decreto 033 del 2021, se establece una opción privilegiada de compra para la ANT. Básicamente, si se va a vender algún predio que supere las 2 UAF en un núcleo declarado de reforma agraria, la ANT tiene que ser informada de esa venta y tiene una opción privilegiada de compra para, obviamente, sumar las posibilidades de adquisición de tierra en esas áreas para promocionar o dar esta posibilidad a el sujeto colectivo ultraprotegido. Son estas entonces las distintas formas en que se va aproximando el tema de protección del sujeto colectivo, lo cual nos va generando un panorama que nos permite ver determinadas fichas, como un rompecabezas que se va formando con piezas, que implica determinantes ambientales, de seguridad alimentaria y esta idea de protección del sujeto colectivo campesinado, lo cual, repetimos, se ha reconocido siempre en la Constitución. La cuestión es la manera tal vez excluyente y exorbitante que se está haciendo a partir de estos actos administrativos. Esto, simplemente para avanzar rápidamente y como decíamos, nos permite ver que se ha dado un cambio en la política, un cambio en la aproximación y sobre todo que todos estos aspectos, unos reglamentados por Minambiente y el otro reglamentado por Minagricultura, atienden a lo mismo y es a superar esta idea de territorio para basarse en una idea de territorialidad. Concepto de territorialidad que claramente es expreso, ya se ve en los considerandos de muchas de las normas que mencionamos y que apunta a esto, a un conjunto de relaciones y significados culturales, políticos y sociales asociados a un territorio, más allá de su espacio físico. Es una comunidad relacionada de una forma mucho más profunda y mucho más transversal con un territorio que el derecho de propiedad. Con lo que esto va a conllevar o con lo que esto conllevaría en la gobernanza de ese territorio. Está construyendo una identidad, tal vez sin el diálogo, sin la participación, sobre todo sin el carácter de concertación con otros actores en territorio o incluso con otras entidades con competencias en territorio. Concepto de territorialidad que nos define el territorio. Y ese sería el cuarto elemento que quería resaltar en esta charla y que nos pone ante un panorama en donde
siendo esta la situación, siendo ese el objetivo, la política clara del gobierno, nos preguntaríamos qué hacer. Es decir, preocuparnos es una idea que yo creo nos sobra, pero sobre todo es entender que se necesita participar de forma crítica y de forma activa en la construcción de esa política pública. Es entender hacia dónde va el gobierno, es conocer en profundidad la regulación emergente, de verdad conocerla, de verdad estar atentos, de verdad comunicarnos cuáles son las regulaciones que, no porque me afecte a mí, puede hacer parte de este objetivo general o ser desarrollo de ese objetivo general y participar, copar espacios de participación. Ocupar espacios de participación no solamente en defensa de actores adicionales a los que hemos mencionado que están en territorio, sino también en refuerzo a, por ejemplo, entidades territoriales que se han visto un poco excluidas de esas decisiones en, parece ser, un plan del gobierno nacional de ser la única voz que determine un cambio tan grande y radical en la ordenanza territorial y por lo tanto en la gobernanza del territorio. Esta es la conferencia y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.